disculpas, la ansiedad que tenía por escuchar a Andy. Ahora sí, nos comunicamos, nos conectamos con Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto. Aquí desde la ciudad de Buenos Aires, del Hotel Sheraton, te recibimos. Te cuento, han sido 3 días muy intensos, mucha información. Hemos trabajado desde las 9 de la mañana, todos los días casi hasta las 6 de la tarde. Hemos pasado por todos los temas del turismo y la verdad es que tenemos personalmente también, por ser una persona del marketing, muchas ganas de escucharte. Andy es considerado uno de los principales expertos en marcas del mundo, tiene más de 25 años de experiencia, ha trabajado en todos los continentes, tiene editado libros, obviamente investigaciones, paper, y es una persona que en muchos lugares lo conocen como Mr. Branding. Así que, Andy, te agradezco mucho que nos acompañes, que seas el cierre de este Cita 2021 aquí en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo para más de 2.000 personas que han estado, 4.000 personas que hemos tenido inscriptos y que han estado durante todos estos días acompañándonos. Así que, Andy, no ocupo más tiempo. Te agradezco mucho, te doy la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Es un honor, una alegría estar acompañándolos en este cierre. Estamos acá transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Madrid, cuando son apenas un par de minutos después de las 9 de la noche. He podido seguir con mucho interés, atención y afecto gran parte de lo que se compartió estos 3 días. Y antes de empezar, si me permitís, quería dar la enhorabuena, como se dice aquí en España, o las felicitaciones a todo el equipo de la Cámara, al equipo del Ministerio, a vos, a todas las personas que estuvieron ahí al pie del cañón, demostrando la calidad, el talento, la creatividad, la pasión, las ganas, la garra con que se pueden hacer las cosas. Y un saludo muy especial también a Eleonora, a Fernanda, a Diego y a Marcelo, que me estuvieron aguantando bastante antes del día de hoy para terminar de organizar todo. Así que un abrazo agradecido para todos ustedes. Voy a empezar con mi disertación, con esta conferencia de cierre. De alguna manera lo que intentamos es poder resumir, si es que es posible resumir todo el contenido, todas las ideas, todas las propuestas que hubieron en estos días en apenas 45 minutos, lo cual ya les adelanto que es imposible. Pero vamos a hacer todo lo posible por cubrir lo máximo posible, y perdónenme esta repetición de palabras. Como dijiste algo muy importante, ¿no? Este es el cierre de este congreso, pero es el comienzo de muchas cosas que se han hablado, que se han propuesto, que se han compartido en este congreso. Y como adoro al turismo y me compromete el turismo, si alguien tiene ganas de ampliar algún concepto o debatir alguna idea o inspirar en un debate más profundo y con más tiempo, acá hay puntos de contacto para poder seguir esta relación más allá de esta cita puntual. Y yo quiero hablarles en esta disertación de cierre una ensalada que preparé entre Heródoto, el primer viaje del hombre a la luna, el tango, el branding y por supuesto el turismo, ¿no? Si miramos un poco retrospectivamente hacia atrás, vemos que hace más de 2.500 años el turismo, que todavía no se llamaba turismo, ya formaba parte de esta necesidad vital de algunos hombres en la antigua Grecia. 2.500 años atrás, el filósofo griego Heródoto es considerado por el mundo como el primer turista de nuestra historia. Hace apenas 2.500 años, que no es poca cosa, ¿no? Y el viajero, el turista, siempre ha existido de alguna manera, desde aquella antigua Grecia hasta esta era posmoderna, tan hiperconectada, tan digitalizada, tan llena de herramientas, de inteligencias artificiales y big data. Pero sobre todo se trataba, cuando se viajaba, de divertirse, de entretenerse, pero también de descubrir nuevos horizontes y nuevas culturas. Se trataba de desviarse de la rutina, de escaparse de la rutina y de reconectarse con uno desde otra perspectiva, desde otro punto de contacto trascendente. Indudablemente el sector del turismo, esto lo han dicho todos, uno de los sectores más golpeados, más lastimados en este contexto de coronavirus.
tiene por delante una oportunidad histórica, no solamente de pensar nuevos modelos, no solamente de ampliar la propuesta de valor, no solamente de resetearse, sino también de darse cuenta y de darse ánimos, porque también hay que darse ánimos después del año que se ha vivido. Y traje a colación este mítico discurso de John Fitzgerald Kennedy en el año 1963, cuando él en ese mítico discurso afirmaba que se había elegido ir a la Luna, no porque era una misión sencilla, sino precisamente porque era una tarea muy difícil. Unos años más tarde, esa medio utopía que se planteaba se hizo realidad. Lo que viene por delante para el mundo del turismo indudablemente no va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a ser sencillo, pero sí es muy ilusionante y muy estimulante porque indudablemente, y esto está prácticamente dicho y expresado de la misma manera en todas las capas sociales, en todos los continentes, en todas las regiones, la gente tiene una necesidad vital de viajar, de moverse, de volver a reencontrarse, por lo menos no con su vieja normalidad, pero con una nueva realidad en la cual puedan disfrutar y salir de todo este tiempo, entre comillas, perdido. Pero claro, el turismo hoy se enfrenta con un mundo patas arriba en muchos aspectos muy positivos, de creación de valor, de transformación, de reseteo, donde palabras que se han hablado como sostenibilidad, sustentabilidad, equidad, inclusividad, el tema de diversidad de género, el tema de juventud. Hay muchísimos jóvenes estudiantes que nos han estado acompañando en estos 3 días, lo cual también inspira y motiva porque vemos que hay un futuro para el sector y también para ese joven talento motivado, ilusionado, que vino a escuchar, a inspirarse con tanta gente tan talentosa en estos días. Pero este mundo patas arriba, como decía, lo que nos plantea también dentro del mundo del turismo en particular, pero dentro de lo que es la vida en general, es que no podemos descubrir los mundos nuevos que se presentan hacia adelante con mapas antiguos. Esto sobre todo lo que nos está diciendo es que nosotros como sector, nosotros como profesionales, nosotros simplemente como turistas, no podemos seguir hacia adelante tratando de innovar, de buscar nuevas fórmulas creativas, de cuidar más el medio ambiente, pero también a nuestros compañeros y compañeras de viaje utilizando mapas antiguos. Esto lo que nos está diciendo es que el ser humano no es que necesite más data, sino sobre todo lo que necesita es una nueva mentalidad para enfrentarse a nuevos desafíos, pero sobre todo a nuevas oportunidades que no van a venir mañana, ya están viniendo. Evidentemente, mucha gente podrá decir, el mundo es un polvorín, el mundo está caldeado, el mundo está complicado, y en muchos puntos cardinales del mundo, ciertamente esto está sucediendo. Pero lo importante es recordar 2 cosas. Primero, que más allá de los conflictos, que los hay, los hubo y seguirá habiendo, ojalá que cada vez menos, el turismo es una herramienta de unión de personas. Nos encontramos con personas cuando estamos viajando que quizás no compartimos ni la cultura, ni el origen, ni la lengua, ni el color de piel, y sin embargo hay una conexión que se da de manera casi natural y espontánea. Pero en ese contexto también de polvorín, lo que los historiadores nos han dicho en informes muy recientes es que después de periodos como el que estamos atravesando ahora, este periodo de pandemia, casi siempre han ocurrido 3 cosas en común. La primera es esto, ¿no? Ebullición a nivel político y social, pero los otros 2 puntos son muy interesantes. El primero es, la gente estaba ansiosa por salir y gastar, y aunque la incertidumbre no había desaparecido, la gente se movilizaba para poder volver a disfrutar. Y el segundo punto es que las personas se animan, cuando digo personas y empresas, se animan a probar nuevas formas no solamente de comunicar, sino sobre todo de hacer, de compartir y de inspirar. Con lo cual, lo que tiene que ver con la innovación, la creatividad y la búsqueda de nuevas formas y formatos es algo que se ha dado a lo largo de la historia del ser humano de manera reiterada. Aprovechar la oportunidad está en nosotros. Y esto de el turismo nos une, cuando hablábamos el otro día, el tango es una gran metáfora del turismo. ¿Se acuerdan de este famoso dicho de you need 2 to tango, ¿no? Hacen falta 2 para bailar el tango. Y siempre que hablamos de 2, hablamos de 2 personas que se encuentran, ya sea
la persona de un hotel, de un restaurante, de una fiesta popular, un taxista, un chofer, simplemente un ciudadano que recibe a un turista y le entrega su tiempo, su afecto, su dedicación, su empatía, y por lo tanto se relacionan de una manera muy especial y trascendente. Una de las palabras importantes cuando hablamos de turismo es experiencia, y hay pocas experiencias más transformadoras que la música y el baile, porque está comprobado que el ser humano recuerda un tercio de lo que escucha, más o menos la mitad de lo que lee y el 100% de lo que siente. ¿Cómo hacemos sentir al turista? Es nuestra marca también. Y qué mejor que no olvidar la importancia y la trascendencia de la confianza, del encuentro, de la sinergia y de ese corazón a corazón para marcar la diferencia cada vez que recibimos al turista de la nueva normalidad. En definitiva, cuando hablamos de turismo, como decía, estamos hablando de experiencias, y cuando hablamos de experiencias hablamos de historias. Y cuando hablamos de historias, estamos hablando de personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de vida. El turismo es vida. El turismo es una parte importantísima de nuestra vida y es una de las cosas que más hemos echado de menos, entre muchas otras, una de las que más en este tiempo en que fue prácticamente imposible poder vivirlo. Y el turismo como herramienta de creación de valor, como herramienta de construcción, de progreso, como herramienta de unión, pero también de diversión, de cultura, de entretenimiento, de experiencia. Es importante que no olvidemos la trascendencia de las historias que ayudamos a construir. Desde hace más de 40.000 años, nuestros ancestros han entendido que las historias nos definen, nos inspiran, nos enriquecen, pero también son parte de esa cultura que nos hace humanos. Hoy hay una conciencia despierta de nuestra vulnerabilidad, que también se habló. Hay una conciencia despierta sobre el impacto del ser humano en la tierra, en el medio ambiente, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino también de lo social y lo económico. Y también, indudablemente, cuando hablamos de futuro, es muy difícil de vaticinarlo. Es imposible vaticinar lo que va a suceder mañana. Lo único que podemos hacer para que algo suceda mañana es empezar a trabajarlo y a construirlo hoy. Es la mejor manera de poder construir el futuro al que nos vamos a dirigir. Yo soy un convencido, soy un verdadero creyente en que esta suma de conocimientos, experiencias, personas, talentos, compromiso, indudablemente combinados desde una visión de creación y construcción de valor, son parte fundamental de cualquier receta o de cualquier fórmula que pueda arrimar al turismo a no volver a ser lo que fue, porque hay muchas cosas del turismo anterior que no nos gustaban, pero hay muchas cosas que ambicionábamos y que de repente, como se ha dicho a lo largo de estos días, se empezaron a tangibilizar, algunas a acelerar, y todos tenemos esa conciencia despierta del rol trascendente del turismo, pero también del compromiso que cada uno tiene, ¿sí? Hoy vemos mensajes en diferentes ciudades de que todos extrañamos el viajar. Todos extrañamos el descubrir, el conectar con gastronomía diferente, con música diferente, con paisajes diferentes, con personas diferentes, de poder reconectar con una diversidad que enriquece, con una diversidad que nos hace mejores personas. Por eso creo que el sector y cada uno de nosotros, en vez de elegir adaptarnos a un cambio o adaptarnos a un futuro incierto, lo que mejor conviene hacer es generemos el futuro. Recién Marcelo contaba un montón de iniciativas que se hicieron desde la Cámara en el último año y es alucinante, es fascinante y es para sacarse el sombrero de todo lo que se ha hecho en las condiciones en que se ha hecho y todo lo que se ha conseguido en las condiciones que se ha conseguido. Y también mi colega Fabián habló de Thomas Cook. Y Thomas Cook también tuvo una visión de poder ver lo que los demás no veían, pero sobre todo de hacer lo que los demás no hacían. Igual que tenemos un Herodoto en el año 2500, tenemos un Thomas Cook en el año 1845, que crea no solamente la primera agencia de viajes tal y como la entendemos hoy, sino que verdaderamente es un revolucionario. El tipo fue un verdadero innovador, ni siquiera tuvo que romper moldes, creó moldes nuevos, ni siquiera se tuvo que salir de la caja o pensar de la caja porque lo que él hacía ni siquiera estaba en ninguna caja.
La innovación y la creatividad fueron tan poderosas que muchas de sus propuestas de valor y muchas de sus soluciones siguen vigentes hoy. Cuando ustedes se propongan construir esta nueva normalidad a la que nos dirigimos o a la que a la que ya nos estamos dirigiendo directamente, porque como bien se decía recién, el día después es hoy. El día después no es ni mañana ni pasado, el día después es hoy. Ya estamos en el día después. Todos podemos ser innovadores, todos podemos ser creativos, todos podemos aportar, todos deberíamos ser parte de la solución. Y creo que ahí hay una parte de motivación adicional para que no soñemos en el sentido literal de quedarnos dormidos. Soñemos en un tipo de turismo mejor, inclusivo, más inspirador, más humano, más todo, más sostenible, más sustentable, pero soñándolo con los ojos bien despiertos, trabajando duro, integradamente, el sector público, el sector privado, las empresas grandes, las empresas pequeñas, personas creativas, personas inspiradoras, todos tenemos algo que aportar a este sueño de reactivar el turismo, de repensar el turismo y de reconectar con el turismo desde otra perspectiva. Y los que dicen que esto no se puede hacer, les quiero recordar que mucha gente decía que Apple no soportaba Windows y eso quedó claramente desmentido. Un poquito de humor nunca viene mal, sobre todo a esta hora, después del cansancio que muchos de ustedes acarrean. Pero cuando hablamos de turismo y cuando hablamos de proyectos y cuando hablamos de ciudades o de provincias o de país, no nos olvidemos el rol trascendente de la persona, de todos y de cada uno, de todas y de cada una. Porque cuando alguien sabe por lo que se está moviendo, por lo que se está levantando de la cama a la mañana, lo que representa, lo que defiende, lo que inspira, sentirse parte de ello, ese sentido de pertenencia, ese orgullo de ser parte de algo más grande que la individualidad, es algo que genera un plus de inspiración extraordinario. Pero también una de las cosas fabulosas que tenemos por delante es que para la gente en general, llámalo cliente, llámalo turista, llámalo ciudadano, las marcas con valores juegan un rol cada vez más trascendente. Valores como coherencia, confianza, honestidad y transparencia están en el top de los valores más apreciados, más reconocidos y más buscados en aquellas personas que a la hora de elegir entre lo uno y lo otro encuentran en los valores, en el propósito, en el compromiso de esta marca por encima de esta otra y hace que la balanza termine volcándose para un lado, con lo cual no empieza a dar todo lo mismo. Hay muchas cosas que empiezan a cambiar de manera profunda, por supuesto, a mejor. También es importante que recordemos de alguna manera lo que ha pasado en lo que va de siglo XXI y el crecimiento exponencial que el turismo ha tenido. Y a veces es muy difícil absorber tanto éxito, tanto crecimiento y tanto desarrollo en tan poco tiempo. A veces no se está preparado para la velocidad del cambio. Pero este parate quizás nos vino bien para replantearlo y poder ver las cosas con otra perspectiva. Fíjense, en el año 2000, a comienzos de este siglo XXI, 680 millones de turistas extranjeros alrededor del mundo. En 2019, que es el último año entero en donde no hubo pandemia, estamos hablando de 1.500 millones. Es prácticamente 3 veces más en apenas 2 décadas. Esto significa que hay un compromiso, que hay un deseo, que hay unas ganas y que el desarrollo del turismo se va a seguir dando. Siempre que no tengamos estos frenos horribles que hemos tenido, esto va a ser un crecimiento tremendo, pero el crecimiento tremendo hay que acompañarlo de una visión tremenda y de un compromiso tremendo, y no solamente de números cuantitativos, sino también de compromisos cualitativos. ¿Y por qué debería importarme o por qué debería importarnos no perder de vista esta nueva normalidad o esta nueva realidad en la que seguramente dentro de muy poco tiempo el turismo esté en hitos históricos, mucho antes de lo que creemos, pienso yo. Pero no nos olvidemos de los aprendizajes y de las lecciones y de la conciencia y del compromiso que hemos asumido para mejorarlo, para evolucionarlo,
para hacerlo más humano, pero también para que sea más sustentable en el tiempo y que no vuelva a morir de éxito. Y en ese sentido, tampoco hay que olvidarse en ninguno de los ámbitos de los países y de las empresas del impulso determinante que el turismo representa para muchos países, no solamente en términos de PBI, sino también en muchos otros elementos económicos, sociales, culturales, y que de alguna manera también ayudan y potencian el crecimiento económico, siempre que el modelo, como apuntaba Fabián antes, no sea solamente el cuantitativo de morir de éxito, sino que haya una verdadera estrategia holística y una visión global de qué se quiere conseguir y de qué manera, ¿no? Para no caernos en la catarata, sino para poder manejar nuestras ambiciones, con nuestra visión, nuestros objetivos, con nuestro propósito, nuestros valores, con los valores que también buscan estos turistas y también toda la cadena de valor del B2B y del B2C turístico que tiene mucho para aportar y mucho para decir, así evitamos caernos por esa catarata. También, igual que hemos visto que el amigo Thomas Cook hacía su primer viaje en tren, en el primer viaje turístico de la historia, a principios de este siglo, en el 2001, tuvimos al señor Dennis Tito, que es el primer turista espacial de la historia. Y mientras yo estoy diciendo esto, estamos viendo cómo muchas compañías están en esta carrera de turismo espacial, incluso se está hablando de hoteles espaciales para no mucho tiempo desde ahora, creando una nueva dimensión que en otro momento podemos profundizar, pero en cualquier caso, la creatividad, la innovación, nuevas propuestas nunca se quedan quietas ni estables. Pero no deja de ser fabuloso y fascinante cuando hablamos, por ejemplo, en su momento de la compañía Mars One, que ofrecía viajes a Marte, pero que eran one way y que se habían escrito decenas de miles de personas solo para llegar a Marte. Hay una necesidad de explorar, de cada uno sacar su explorador interior, su pionero interior, su adelantado interior y su valiente interior. Y también, como se comentó en la jornada de ayer, ¿cuántos tipos de turismo hay y habrá? Porque ya no podemos hablar de turismo como tal. Hoy hay tantos turismos dentro o bajo de la palabra turismo que van desde el turismo de ocio, el familiar, el cultural, el natural, el sanitario, el urbano, el deportivo, el gastronómico, el turismo de ferias, el turismo de congresos y mil etcétera más. El turismo también se sofistica, el turismo evoluciona, el turismo se perfecciona y para eso el turismo también lo que busca es permanentemente seguir innovando, a veces con la tecnología, a veces sin la tecnología, pero sobre todo la innovación de seguir creando propuestas de valor diferenciadoras, atractivas, algunas más necesarias que otras, pero en cualquier caso siempre capturando la atención de las personas. Hoy hay una gran batalla en todas las marcas del mundo por el tiempo y la atención de las personas y el turismo como gran sector económico que no solamente genera empleo, riqueza, progreso, desarrollo, innovación, pero también integración social, es una de las principales fuentes de empleo a nivel mundial y según la OMT, representada por Natalia hace un ratito, 1 de cada 11 empleos a nivel global estaba relacionado con la actividad turística y seguramente el increyendo de estos ratios en la nueva normalidad van a ser bestiales, porque cada vez la interconectividad y la accesibilidad van a ser cada vez más abiertos y al alcance de más personas. Fíjense, ahora desde España, desde donde vivo casi hace 20 años, como diría nuestro querido Tango, que son 20 años, ¿no? 20 años no es nada. Fíjense la contribución del turismo a este país, este titán turístico que recibía más de 80 millones de visitantes extranjeros por año, y cuál es esa contribución a la creación de valor con estos números tan poderosos y tan impactantes, ¿no? Ahora mismo, mientras tengo el temporizador que me dice que voy justo cruzando el ecuador de la conversación, ahora mismo se habló muchísimo, hablaba la señora del BID sobre toda la economía y toda la relación contactless
Y para los que somos latinos, el contactless es un problema porque nosotros somos toquetones, somos abrazadores, necesitamos el beso, necesitamos el contacto. Afortunadamente, estamos mucho más cerca de que los abrazos vuelvan. De hecho, el gobierno inglés ya anunció que vuelve a autorizar los besos y los abrazos. Es triste que los gobiernos tengan que autorizar besos y abrazos, pero bueno, en contextos tan complejos, el hecho de que vuelvan los abrazos ya es maravilloso. Igual que se están yendo las mascarillas en algunos lugares del mundo. ¿Y cómo será este turismo? No quiero decir post-pandemia, ¿no? Porque la pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Conviviremos con el virus mucho tiempo, será una gripe más, nos vacunaremos y saldremos adelante. Pero veremos esta verdadera locura por el turismo, veremos a la gente salir disparada a las piscinas, a las piletas, a los océanos, a los ríos, a las montañas, a las ciudades, a los pueblos. ¿Veremos una verdadera revolución? Pues no tenemos ni que preguntárnoslo. Esta foto es China hace 3 meses. Esta foto es China hace 3 meses. No es un montaje, no es fake news. Esta es una foto real de un parque de agua, un parque temático en China. Y hay fotos, pero para aburrir, de la China en el día de hoy y fotos de Wuhan en el día de hoy. Es decir, el futuro que imaginamos, esa utopía de volver a salir, a disfrutar de un concierto, de lo que fuese, está sucediendo, está pasando, no está tan alejado, no está tan complejo. Lo que sí es importante es no perder de vista la capacidad de reacción en este contexto de día después que es hoy. Porque mientras hay algunas empresas o algunos destinos que están diciendo esto no se puede hacer, o aquello no se puede hacer, o aquello otro no se puede hacer, hay otras empresas o personas o destinos o que ya lo están haciendo o que ya lo han hecho. Por eso digo que es importante utilizar una nueva mentalidad, utilizar un nuevo mapa para descubrir un nuevo territorio. Y esto requiere también de despojarnos de ciertos absolutismos y abrazar lo incierto sin temor. Porque también se habló de VUCA en estos 3 días. Y es verdad que VUCA para mí es una palabra ya como fuera de moda. Es una palabra que se concibe en la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, hacia fines de los 80, comienzos de los 90, para describir de alguna manera cómo iba a ser el mundo post-Guerra Fría. Estamos en la era de la incertidumbre, pero también estamos en la era de la experiencia. Y también estamos en la era, en 4 minutos y medio, cuando volvamos a esta nueva normalidad, la era de un nuevo turismo. En la era ya no del reseteo del turismo, sino del renacimiento del turismo, de un turismo nuevo que en vez de ver a las olas se transformará en una gran ola de transformación, de inspiración, de cambio, de crecimiento, de progreso y de poner a las personas en el centro. A ustedes, jóvenes estudiantes, a todas las personas del ministerio, a todas las personas de la Cámara, a todos los profesionales del sector. Se viene una ola gigante de un renacimiento espectacular, va a haber una explosión positiva sin precedentes. Ya lo vimos, vimos un pequeño amago cuando se empezaron a anunciar las primeras vacunas. Enseguida, después de vacunas, se habló de volver y de viajar y también de un rebote en forma de B corta o de V, como se dice aquí en España, ¿no? Y el día que Pfizer anuncia la efectividad de su vacuna, que fue el primer anuncio del 90% y luego a los pocos días anunció que era del 95%, hubo un verdadero carnaval en las cotizaciones de las compañías asociadas al sector del turismo, porque ya se empezaba a anticipar que el final estaba mucho más cerca. Pero también es muy importante no perder de vista que la emergencia climática o el calentamiento global u otros desafíos que tienen que ver con nuestra tierra también pueden transformarse en una oportunidad bien gestionados. En muy poquito tiempo vamos a ser muchos más miles de millones de personas, con lo cual vamos a tener eventualmente muchos más miles de millones de potenciales turistas. Con lo cual hay que prepararse de una manera más estratégica, de una manera de corto, mediano y largo plazo. Hay que no perder de vista esos horizontes y esas fronteras de desarrollo y crecimiento. Y sugiero que tengan como 3 horizontes, ¿no? El ahora, por supuesto, el next
que serían de 2 años a 4 años, y el futuro, que sería de 4 años en adelante. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me estructuro? ¿Cómo crezco? ¿Cómo me posiciono? ¿Cómo voy creando valor y entrenando a las nuevas generaciones? Pero también hay mucha gente que no es joven, pero que quiere participar de este sector. No tiene que haber un problema ni de edades, ni de sexos, ni de ningún tipo. Incluso se habló en estas sesiones de ese turismo inclusivo y de las ganas y del compromiso de esas personas por participar de esta creación de valor. El turismo ya no está en una era de cambio, sino que está protagonizando un cambio de era sin precedentes, por lo menos para la mayoría de las personas que estamos viviendo, seguramente para todos, y este cambio de era está abriendo muchas nuevas puertas. Y para poder tener un punto de comparación, creo que esto nos puede servir bastante para recuperar algo de esperanza. En el año 2000, antes del atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, el mundo veía casi 1.500 millones de pasajeros transportados en servicios regulares, ¿sí? Vinieron las Torres Gemelas, tremendo golpe al mundo, a la democracia, a valores, a principios, pero también al turismo. Y me acuerdo titulares que decían: ¿quién va a volar en avión alguna vez más? ¿Quién va a querer viajar alguna vez? Bueno, lo que los datos nos dicen es que en los últimos 18 años, desde el 9/11, se triplicaron las cantidades de personas transportadas en servicios regulares a casi 4.500 millones de personas. Con lo cual, no perder la perspectiva, tomar algunos aprendizajes históricos, reales, tangibles, algunos de un pasado más cercano y otros de un pasado más lejano, nos ayudan también a recuperar esa esperanza. Quizás nos gustaría volver a subir más rápido. A veces subir rápido hace que nos dejemos cosas en el camino, que perdamos la mirada del paisaje y que dejemos atrás a alguien. Creo que una de las grandes oportunidades para el turismo hoy por hoy es subirse a una nueva mirada que es muy diferente a la de o me salvo yo o te salvas tú. Hoy verdaderamente el sector tiene que empujar una mirada de o nos salvamos todos o no se salva nadie. Vamos a empujar juntos, vamos a colaborar más, vamos a tratar cada uno de aportar lo que mejor podemos aportar y así crear ese valor trascendente y duradero. Y por eso creo que viene muy a cuento compartir el modelo de la gallina. El modelo de la gallina es una propuesta que hago al sector del turismo, pero que también trasciende las barreras del turismo para cualquier otro ámbito, sea empresarial, familiar o social, ¿no? Las gallinas, como ustedes saben, hacen co, y prácticamente lo que estamos diciendo es un mundo que cada uno busca de alguna manera salvarse. Si pudiésemos operar más en este formato de modelo de gallina, el mundo sería más fuerte. Todos seríamos parte no del problema, sino de la solución. ¿Y qué tiene que ver la gallina con el co? Significa que si en vez de solamente competir en el mundo, que también, si además de competir, digo, podemos co-crear, podemos cooperar, podemos colaborar, podemos construir, podemos alcanzar un éxito compartido. Hay turistas para todo el mundo. Hay mundo para todos los turistas, hay propuestas diferentes, no todos buscan lo mismo, no todos desean lo mismo, no todos ambicionan lo mismo. Es importante entender que nadie es dueño de un turista. Hoy el turista puede ser de muchos destinos, de muchas cadenas, de muchas empresas, de muchos restaurantes. Entendamos que el co nos va a hacer más fuertes, no más débiles. Nos va a ser más duraderos, no menos duraderos. El co tiene que ver verdaderamente con ese cambio de mentalidad necesario, imprescindible e impostergable. Para hacer cosas nuevas vamos a tener que, como decía antes, despojarnos de algunos absolutismos, abrazar lo desconocido sin temor, ayudarnos en los trabajos de equipo, integrar nuevas visiones y sobre todo entender un poco qué es lo que está demandando la sociedad. Nosotros en un trabajo colaborativo que coordinamos desde el equipo de Totem Branding con líderes de opinión de los 5 continentes, llegamos a algunas conclusiones que son tan obvias hoy como no lo eran tanto hace un año, ¿no?
Nada puede reemplazar al offline. Por más digitalización que me pongan, por más automatización que me pongan, la experiencia física hoy por hoy y por mucho tiempo no se puede reemplazar. Y aparte la gente no quiere que se le reemplace, quiere vivir la experiencia física. Hoy por hoy estamos más conscientes, más observadores, más detallistas, nos interesa qué valores hay detrás de las marcas y nos interesa comprometernos con aquellas marcas que se comprometen. Y nace también una nueva forma de viajar, una forma nueva de descubrir ciudades o destinos, pero también de redescubrir el país de cada uno, cosa que no sucedía con tanta frecuencia. Obviamente no ignoramos la tecnología, pero la utilizamos como herramienta para poder buscar, para poder recomendar, para poder criticar o para poder simplemente compartir. Viajar claramente nos va a ayudar a recordar que solo se vive una vez, o mejor dicho, el recordar que solo se vive una vez nos va a ayudar a viajar. Acá en España hay una expresión que dice que la vida son 2 días. Bueno, si la vida son 2 días, nos queda uno, no lo desperdiciemos. Pero también lo maravilloso de este mundo es que es inabarcable, es infinito, es espectacular a nivel de propuestas. Solamente Argentina podría ser un destino para ir todas las vacaciones de verano y de invierno de los próximos 20 años y no llegaríamos a descubrir todas las maravillas que tiene a nivel cultural, artístico, gastronómico, paisajístico, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, con tantos países, con tantos destinos, con tantas propuestas, las oportunidades cómo se multiplican. Pero no queremos ir a cualquier lado, queremos ir a lugares que nos inspiren, queremos ir a lugares que nos ayuden a cambiar, queremos ir a lugares, algunos, digo, no es mi caso, ¿no? Pero quieren ir a vivir experiencias y destinos instagrameables o tiktokeables. Hay mucha gente que quiere verdaderamente encontrar más bienestar en su vida, pero no solamente unos días al año, sino con más frecuencia. Y también encontramos ese encuentro de generaciones que no tiene que ver con hablarle a jóvenes o a menos jóvenes o ancianos o menos ancianos. Hoy hay gente con diferentes actitudes que nada tienen que ver con la edad. Mi madre, cuya edad no puedo decir porque es mi madre, es una tipa con un espíritu y una mentalidad súper joven, pero seguramente si la metemos en un target de segmentación la pondrían en un lugar donde no encajaría con su personalidad. Con lo cual, la personalización, la utilización de las herramientas tienen que ayudarnos a evolucionar la forma en que interactuamos entre nosotros y con las personas. Más sinergia, más acompañamiento, menos transacciones y más relaciones. Y también siempre mantengan en algún lugar del servidor lo que era el turismo antes y cómo la gentrificación, el descuido por el entorno y por muchas otras cosas se estaban llevando por delante una forma de vivir, de hacer, de sentir y de compartir. Yo no sé si lo que viene es normal o no es normal. Sé que lo que tenemos por delante es una realidad nueva, es una realidad diferente, es una realidad motivadora, es una realidad en la que podemos ser optimistas o pesimistas. El pesimista va a ver un problema en cada oportunidad, el optimista va a ver una oportunidad en cada problema. Y también un matiz importante, mucha gente dice, bueno, yo voy a empezar a generar nuevas decisiones o nuevas estrategias o nuevos pensamientos una vez que lleguen las condiciones ideales. Este no es el momento de hacerlo. Craso error. Las condiciones ideales ni existieron, ni existen, ni van a existir. El mejor momento para hacer algo es siempre hoy, es siempre ahora. Es este el momento en el que hay que hacer las cosas, porque si no, Cita 2021 no hubiese sucedido esperando las condiciones ideales y nos hubiésemos perdido de 3 días espectaculares de inspiración, de aprendizaje, de compartir, pero sobre todo de acción. No hay que esperar a las condiciones ideales. Si me permiten, creo que también en el tema del posicionamiento de marca hay que dejar de hablar de destino único, porque como todos los destinos son únicos, ninguno lo es. Hablemos de otra manera. Fíjense el ejemplo de Boca Juniors. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. No los únicos, porque únicos somos todos. Pero mejor hay uno solo. En este caso, futbolísticamente hablando, Boca. Pero ¿cómo construimos grandes marcas? ¿Son aquellas que no imitan a nadie? No, son aquellas a las que nadie puede imitar. Pero las grandes marcas se construyen a partir de los pequeños detalles. Son los pequeños detalles los que verdaderamente construyen esa experiencia.
Esto me pasó en un hotel en México antes de la pandemia. Cuando llegué a mi habitación, me habían recibido con alfajorcitos de maicena rellenos de dulce de leche y una foto de mi familia. No sé ni cómo sabían que yo era de Boca, no sé cómo sabían que me gusta el alfajor de dulce de leche, pero en cualquier caso, adivinen a qué hotel voy a volver cuando vuelva a México. Está claro, ¿no? Son pequeños detalles que transforman ese pequeño detalle en una gran experiencia. Mientras que en el siglo XX, la empresa grande o el país más grande se comía a la empresa más pequeña, en el siglo XXI es la empresa o el país más ágil, más veloz, el que se desayuna al país o a la empresa lenta o temerosa. Es época para valientes, es época para veloces que saben a dónde quieren ir. Y también es una época para una integración muy vertical y muy transversal de todos los jugadores de la cadena de valor. El círculo virtuoso de la ciudad demuestra cómo todos y cada uno de los puntos de contacto entre la ciudad y el turista, tanto en el off como en el on, pueden ser parte de una solución más integradora y más rentable. Obviamente digo on y digo off porque las marcas que no estén offline más online van a estar out. Esto está fuera de cualquier conversación. Y también en el seno de las organizaciones, las instituciones y las empresas llega un momento de una transformación digital profunda, que obviamente muchos han comenzado antes del coronavirus, otros han comenzado en el coronavirus, otros no han ni comenzado. Pero no se olviden que la transformación digital es más cultural que tecnológica. Y cuando hablo de cultura, estoy hablando también de esta nueva mirada, de esta nueva forma de hacer, de relacionarse, de construir valor, de dar vida a los valores, de entender el propósito del por qué me levanto de la cama y del sentido de orgullo y pertenencia, del rol trascendente del contacto humano y de la empatía y de la personalización, porque al final del día el turismo es vida y la vida son experiencias, historias, pero también buscamos algo de sonrisas. Siempre va a ser preferible, y más en este contexto, reír que llorar. En el mundo del turismo, pero en el mundo en general, estamos viendo un proceso que no tiene marcha atrás. Todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar. Todo lo que se puede digitalizar, se va a digitalizar. Y digo todo, menos las emociones humanas. Y si hay un sector conectado de manera directa y trascendente con las emociones humanas, ese es el turismo. Con lo cual, estamos en un sector de largo recorrido, que no digo que ignore a las tecnologías, ni a la automatización, ni a la digitalización. Lo que digo es que no ignore a las emociones humanas. Y digo las emociones humanas positivas porque también están las otras. Al final del día, los turistas son personas, las empresas son personas, los países somos personas, y para entender de turismo tenemos que entender de personas. En este contexto en el que cada día más, en esta competencia por esa persona, por su tiempo, su atención, su dinero, su historia, ya se dividen las marcas en tres grandes grupos: las marcas amadas, las marcas odiadas y las marcas absolutamente irrelevantes. Nadie quiere estar en el grupo de la irrelevancia. Trabajen desde el amor, desde la construcción de confianza, que la tecnología no confunda, porque la tecnología es una herramienta y no es un fin. Al final se trata de que la tecnología nos ayude a conectar, a acercar, a ayudar, a responder, a crear comunidad, pero no a reemplazar cosas que no se pueden reemplazar. La creatividad y la innovación vienen muy aceleradas en los jóvenes de nuestro mundo, que buscan soluciones sencillas a problemas complejos. Y la personalización indudablemente puede jugar un rol muy trascendente para capitalizar mejor las relaciones, para optimizar mejor las relaciones, para eficientizar mejor las relaciones y para que las relaciones no sean del like, sean del love, no sean del me gusta, sino que sean del me quiere, porque el love es trascendente mientras que el like es efímero. Y por supuesto, es recomendable en esta época de paradigmas cambiantes, de profundos cambios, que ustedes puedan replantearse, al menos para reforzar o para realinear o para reorientar las estrategias en función no solamente de cómo cambia el mundo, sino también de cómo cambias tú.
Porque si nosotros en un sector como este hablamos de que cambió el mundo, de que cambió el turismo, de que cambió la salud, de que cambió todo, y nosotros no cambiamos, no estamos cambiando al ritmo del mundo. Y el mundo está cambiando a una velocidad brutal y seguirá cambiando a una velocidad brutal. Pero que la velocidad no nos confunda. La velocidad tiene que ser una aliada, no un problema. Siempre tener claro el destino, siempre tener claro los compañeros de viaje. Y en el mundo del turismo, y en el mundo de la empresa, y en el mundo del branding, hoy por hoy, más importante que el viaje y más importante que el destino es con quién comparto el viaje y el destino. Porque estamos recuperando una esencia de personas, y en este recuperar esencia de personas, recuperar una sociedad global humanocéntrica, no tecnocéntrica, es trascendente. También para aquellos que buscan ánimo, en recesiones anteriores hemos visto el nacimiento de marcas que han disrupcionado sectores por completo. Disney, el mundo del entretenimiento, CNN, el mundo de la información, pero también en recesiones anteriores nació Airbnb o nació Uber, que han revolucionado, como ustedes bien saben, sectores completos, como también ha nacido Hyatt en momentos de recesión. Por eso no hay que perder la perspectiva de que las crisis nivelan el campo de juego. Todos pueden contribuir, todos pueden tener una buena idea. Lo importante no es tener una idea, sino implementar la idea. Una buena idea mal implementada es una mala idea. Y decirle a los demás, esa idea la tuve yo, pero la implementó otro, no sirve para nada. Si tenés una buena idea, patentala, registrala, pero sobre todo llévala a la vida, que es la única manera de que las cosas pasen. Vale muchísimo más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y quiero ir terminando. Ayer se habló, si no me equivoco fue ayer, del tema clave de la capacitación y de la formación. Indudablemente las personas son la clave, el motivo, la razón y la finalidad de todo lo que hacemos. Y hoy entender el rol del talento es fundamental. Seguir invirtiendo en talento, en formación, en capacitación, en motivación, en herramientas. Se hablaron de herramientas tecnológicas, se hablaron de herramientas sociales, de soft skills, se hablaron de un montón de cosas. Indudablemente todas esas son súper necesarias, enriquecedoras, fundamentales, y el turismo lo necesita como agua de mayo. Mientras que en el siglo XX los empleados eran los embajadores de una marca, en el siglo XXI son la marca. Cada ciudadano de cada país es parte de esa marca, cada ciudadano de cada ciudad es parte de esa marca. Esto es una gran motivación y también una gran responsabilidad, y no perderlo de vista es importante. Porque también lo que hemos visto a lo largo de los años es que cuanto más inspirados, más comprometidos y más satisfechos están las personas, más productivos son y mejores resultados obtienen las organizaciones. Dentro de poco, espero, deseo, ambiciono, vislumbro que todo esto va a ser una horrible pesadilla que dejaremos atrás. Por suerte, el ser humano tiene una capacidad de adaptación y de evolución sin parangón. No nos olvidemos de la trascendencia de las marcas con propósito, valores, la creación de comunidad, inspirar historias y hacer las cosas con pasión, valentía y con el ser humano en el centro. No nos olvidemos de que las nuevas marcas que unen, inspiran y motivan a las personas juegan un rol cada vez más trascendente. No nos olvidemos que le estamos demandando a estas marcas importantes que lideren causas que van desde la protección de nuestro entorno o nuestro medio ambiente a defender la equidad, la diversidad o la inclusión. No nos olvidemos del rol importante de la acción. Podemos hablar miles y miles de horas, pero lo único que a la gente le interesa no es lo que vas a hacer, sino lo que haces o estás haciendo. Por eso podemos llevar hombres al espacio, podemos ver cómo la creatividad humana viene desde hace mucho tiempo, podemos construir valor en la comunicación y en el contenido, siempre apalancados en una palabra magníficamente olvidada muchas veces, que es la confianza, que es el pilar fundamental de las relaciones. Y también es muy importante escuchar más, aprender más, interactuar más, hablar de tal manera que la gente también quiera hablarnos y darnos valor. Y no olvidemos el rol importante de cuidar y mimar no solamente a los turistas, sino también a quienes sirven, atienden o interactúan con ellos. Todo va de adentro hacia afuera. Al final del día, y voy acabando, hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca.
Una marca conocida es una marca que genera un comportamiento. Una marca querida es una marca que genera un compromiso. Compromiso con personas, compromiso con nuestro planeta, compromiso para no caer en la trampa de cometer errores del pasado, un compromiso para aprender de los errores, un compromiso para ser mejores, un compromiso para ser más comunidad, un compromiso verdaderamente con nuestra maravillosa naturaleza, pero también con nuestro maravilloso vecino, hermano, hermana, colega, ex competidor y actual aliado. Hemos visto y hemos aprendido muchas cosas, hemos cometido muchos errores, pero también nos hemos dado cuenta de que el momento de la sostenibilidad, el momento de los valores, del propósito, de las personas y de la creación de un valor sostenible y sustentable no puede ni debe esperar más. Todos, al final del día, seamos de donde seamos, sonreímos en el mismo idioma. Yo creo que se acerca el momento de las sonrisas, se acerca el momento de la esperanza. Hay muchas claves para impulsar el cambio, un cambio que ya empezó, que ya se empieza a tangibilizar, un cambio que espero y deseo dependa en gran medida de lo que todos y cada uno de ustedes hagan en las decisiones que tomen y sobre todo en las que dejen de tomar, que no sean trascendentes y que se hagan foco en lo que verdaderamente cambia las cosas. Porque lo único que transforma, transformará y verdaderamente creará presente y futuro no es lo que decimos, sino que es lo que hacemos. Todos hemos conocido la maravillosa historia del turismo hasta ahora. Ahora toca a cada uno de ustedes escribir la extraordinaria historia del turismo a partir de ahora, porque el día después es hoy, ¿sí? No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu religión, no importa de dónde vienes ni la experiencia que tienes. Lo que importa verdaderamente es la actitud ante el cambio y el poder abrazar al otro con respeto, con cariño, con empatía y con confianza. Cuando todo eso se da, pueden pasar miles y miles de años desde que el primer turista emprendió el primer viaje. Pero si bailamos un tango de a dos, hoy desde Argentina y mañana desde otro lugar en el mundo, sin duda alguna el futuro es alentador. Muchísimas gracias.